Muy buenas tardes, les habla el hermano Enrique Morales, nuevamente con ustedes con este curso básico de Biblia. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, ¿cómo se encuentran? Y seguimos acá con la cuarentena hasta el 26, de acuerdo a las últimas disposiciones de gobierno. Así que seamos coherentes, seamos conscientes y no salgamos, no quedémonos en nuestra casa. Ahora nos toca el tema número 10. Un pueblo en busca de su unidad, de José a los jueces. A ver, ¿qué hemos visto nosotros hasta ahorita? Si ustedes miren su Biblia, ya hemos pasado 5 libros de la Biblia, más José, 6 libros, ya estamos entrando a partir 7 libros de la Biblia ya. O sea, si ustedes miran su Biblia ahorita, hemos avanzado. Yo acá estoy revisando mi Biblia, por lo menos más de 300 páginas. Entonces, estamos avanzando a conocer un poquito esto. Hemos visto la transición que hubo entre Moisés y Josué. Y ahora vamos a ver cómo se cambia. Y de Josué se va viendo a los jueces. Estamos viendo el paso de los patriarcas a los jueces. El libro de los jueces tratan ambos de la conquista de la tierra prometida, pero no concuerdan en la forma que ésta se llevó a cabo. Según Josué, la conquista fue rápida, global, triunfal, y fue la obra de las 12 tribus de Israel bien unidas bajo el mando de un solo jefe, Josué. Acá vamos a ver por qué nos dice qué pasó, ¿no? Según toda probabilidad, el libro de José fue escrito alrededor del año 620, cuando el rey Josías estaba promoviendo en Jerusalén una gran reforma de la religión. Los autores de José eran profetas que escudriñaban el pasado con el fin de sacar lecciones para el momento presente. Hay que leerlo bien claro, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere decir ahí? Que fue escrito mucho tiempo después de Josué. Y están dándonos acá los profetas. O sea, si lo vamos a leer al pie de la letra, vamos a quitar la forma con la cual fue escrito. Los profetas, ¿qué cosa quieren sacar? Ellos tienen que sacar algo para que la gente entienda. A partir de relatos más o menos antiguos y otros recuerdos escritos, las tradiciones orales presentaron de la conquista una descripción simplificada e idealizada. Atribuyeron a José éxitos conseguidos en años y siglos posteriores. Entonces, no todo está para que cuando se lo estén leyendo entiendan, ¿no? Porque por ahí sale un curioso y le, oh, esto no pasó así, manito, discúlpame. Esto ha sido escrito de esta manera. Esto nos quiere dar una lección de esta manera. No lo puedo leer todo al pie de la letra. Los escritores nos están dando una enseñanza mucho más profunda que una descripción de una conquista de una tierra. En otros términos, proyectaron hacia el tiempo de Josué la realización final que fue logrado solo en los tiempos de David. Estamos hablando de Josué, estamos hablando de David, 200 años después.
Vean la diferencia en el tiempo, no es un año. Estamos hablando que han pasado 200 años y ellos cuando hacen la descripción de Josué le dan cosas que Josué ya había muerto hace mucho, 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 mucho tiempo. Lo hicieron porque para ellos las victorias de Josué, de David o de cualquier otro eran en definitiva las victorias de Yahvé. De esta manera destacan la eficacia de la protección divina y la fidelidad a Dios en cumplir con sus promesas. Entregó la tierra tal como la había prometido. ¿Ven? ¿Ven cómo Dios siempre cumple sus promesas? Pero la forma como los narradores lo van haciendo es la forma los escritores y los narradores lo van acomodando los tiempos, van acomodando los lugares, van acomodando las fechas, van encuadrando, pero todo lleva hacia un mensaje, que Dios siempre cumple sus promesas. Es como nuestro hogar, ¿no? En nuestro hogar a veces tengo problemas con la esposa, no conozco a Dios, estoy alejado, mis hijos están a la deriva sin Dios. De repente puedo lograr amistarme con mi esposa, puedo hacer que Dios entre a mi hogar. Entonces, de repente ya estoy viejo, estoy anciano, y de repente lo veo en mi hijo que está cambiando, pero no es el que yo creía o yo esperaba que sea. Pero ojo, mi nieto es el muchacho que yo quería. ¿Por qué? Porque como yo cambié, mi hijo cambió y mi nieto se va dando las promesas de Dios. Mi hijo ha cambiado, mi hijo tiene una esposa que también ha cambiado, mi nieto está de otra manera, mis bisnietos van a ver otra manera en el mundo y cómo Dios se va cambiando y va transformando a nosotros. Igual, ¿no? Igual que estamos viendo acá. De una forma idealizada, presentaron a Israel como el pueblo ideal, muy unido bajo su jefe y fiel cumplidor de la ley de Dios. Por lo tanto, solo podía atraer bendiciones divinas y la victoria en la guerra santa. Esta manera de presentar la historia era una invitación para que los israelitas volvieran a una vida conforme al compromiso de la alianza del Sinaí, renovada en Siquén. Josué, eso lo podemos encontrar en José 24. A ver, ¿recuerdan de las promesas en el Sinaí y cómo se renueva en Siquén? A ver, rapidito, ¿ya? ¿Ya lo vieron? Márquenlo. El libro de los jueces dice, en cambio, que la conquista fue una lenta, difícil, una labor que terminó al cabo de 2 siglos. Cada tribu actuaba por su cuenta. Acá, a ver, lean un ratito jueces, una del 1 al 22, de 1 al 2 y el 5. Y no siempre logró mantenerse firme en su propio territorio. Josué 15, 63. Esta descripción corresponde más a la realidad después de apoderarse de Jericó. Los israelitas no dominaron todo, solo las zonas montañosas. Al norte, acá en el mapa, fíjense, al norte Dan, Aset, Neftalí, Zabulón, Isaacar. En el centro, Manasés, Efraín, Benjamín. Al sur, Judá y Simeón, Gad y Rubén ya se habían establecido al oriente del Jordán.
A ver, eso lo encontramos en 23, 34 y siguientes. La Biblia enumera varios pueblos que molestaron a Israel en aquel periodo difícil. Lo más importante fueron los cananeos, los madianitas y los filisteos. Pueblos que ya estaban, o sea, ellos cuando llegaron ya estaban ahí. Dios nos prometió la tierra prometida, pero cuando ellos llegaron, ya había ahí, ya estaban, y ocupaban eso. Los cananeos fueron los primeros ocupantes de la tierra que Yahvé tenía reserva para la descendencia de Abraham. Tenían ciudades, fortalezas, pero ante todo eran agricultores y vivían en las tierras bajas, principalmente en el valle de Jersalem, que constituía una frontera entre las tribus del norte y las del centro. Su potencia militar eran los carros. Los madianitas eran pastores árabes del Sinaí que llegaron a la tierra de Canaán por el sur. Su fuerza militar consistía en que usaban camellos y así podían realizar invasiones rápidas. Los filisteos llegaron de Europa por el mar en el siglo XII. Se establecieron en las tierras planas de la costa del país, al suroeste, pero trataron de extenderse hacia las montañas de los israelitas. Eran fuertes porque habían traído de su patria armas de hierro. Y acá viene la pregunta, ¿no? Si Dios dejó subsistir varios pueblos paganos en medio de Israel, fue sobre todo para probar su fidelidad. Jesús dirá, no he traído paz sino espada. Y en su oración hablará así, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del malo, para cada uno de nosotros. La fidelidad al Evangelio y a Cristo significa una lucha constante. Eso encontramos en Corintios 9:25, ya que el trigo crece con la mala hierba. Es como nosotros, ¿no? Un poquito. Somos católicos comprometidos, somos católicos que seguimos al Señor, vamos a misa, cumplimos con los evangelios, comulgamos, nos confesamos, pero alrededor de nuestra casa puede haber personas que no son católicas, pueden vivir personas que tienen otro tipo y otras costumbres, en las cuales nos pueden llevar también por el mal camino. ¿Se han puesto a pensar alrededor de ustedes quiénes viven? O en el trabajo. Muchas veces yo en el trabajo cuando cargo mi Biblia me han dicho que soy de todos los tipos o de todas las congregaciones, pero ninguno me ha dicho que soy católico. ¿Por qué? ¿Nos identificamos como católicos nosotros? ¿Damos la fuerza como católicos? El libro de los jueces describe cómo se portaron los israelitas en medio de los paganos. Muy mal. Se alejaban de Dios, hacían lo que les desagradaba, sirviendo a los Baales, divinidades con la naturaleza, por ejemplo la fertilidad. Al olvidarse de Dios, se volvían débiles. Lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Toda esta gente que está a nuestro alrededor, poco a poco nos va empujando hacia otro camino. Poco a poco nos va llevando hacia otro lado. Depende de nosotros y de nuestra fortaleza para poder resistir las tentaciones, para poder, cogidos de la mano del Señor, no caer en esas tentaciones.
nos dicen que sufrían derrotas. Acá, en las derrotas se acordaban de repente de Dios, clamaban hacia Dios. En las derrotas, en los problemas, cuando caigo en problemas. Y acá vamos a escuchar algo, ¿no? Entonces Yahvé les otorgaba un juez, un salvador. Pero de nuevo empezaban el ciclo. Pecado, derrota, conversión, salvación. Como el pueblo de Israel pasaba eso, ¿no? Combatían, cuando ganaban, nosotros decimos algo, ¿no? El dicho de todos felices, todos contentos. Pero cuando perdían y sentían la opresión del enemigo, inmediatamente pedían a Dios. ¿Dios qué hacía? Le enviaba un salvador, un juez. El juez les volvía a ganar, volvían a triunfar y nuevamente todos felices, todos contentos. Pero inmediatamente volvían a caer en pecado y vean el ciclo vicioso. En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de familia, pasa ese ciclo. Misterio de la debilidad humana. La muestra, el misterio de la paciencia de Dios nuestro. Dios tiene paciencia con nosotros. Dios nunca se cansa. Dios siempre está esperándonos que nosotros, eh, digamos, en ese ciclo, ¿no? De cada vez que tengamos problemas, acordarnos de Él. Nada más. Qué, qué, qué difícil. Pero vamos a ver, hemos estado hablando de los jueces, ¿no? A ver, ¿quién era un juez? Los jueces eran líderes que, poseídos por el Espíritu de Yahvé, hablaban y actuaban más allá de sus capacidades normales. Su misión durante el tiempo necesario para liberar tal o cual tribu oprimida. Hay varios, pero solamente vamos acá de acuerdo a nuestra lectura a cuatro. Débora y Barak liberaron a Israel de los cananeos con 10.000 hombres, fueron al encuentro del potente enemigo que contaba con 900 carros. Pero una lluvia fuerte hizo desbordar el Quizón y los carros se trabaron en el lodo. Hasta el general Cizar huyó a pie, pero fue asesinado por una mujer, Jael. Dios luchaba con Israel. De nada le valieron los carros. La fuerte lluvia hizo que los carros se entrampen y fue una victoria fácil para Israel. Gedeón aplastó a los madianitas. Dios le mandó rebajar el número de combatientes de 22.000 a 10.000 y al final 300. La victoria no viene del número de combatientes, sino de la fe y de la unión con Dios. Jesús dirá, no temas, pequeño rebaño. Y Juan dirá, he vencido al mundo. Lean esa historia de Gedeón, bien bonito cómo lo va diciendo, ¿no? O va rebajando los combatientes. Y cómo Gedeón triunfa con 300, lo que habían ido 22.000. Y nosotros ponemos en la mano de Dios cuando estamos débiles. ¿Se han puesto a pensar? Cuando estoy débil, como en estos momentos, busco las fortalezas en Dios. Estoy encerrado, no puedo salir y comienzo a discutir con mi esposa, a discutir con mis hijos, en vez de buscar las fortalezas de la situación, ¿no? Hoy, por ejemplo, he estado limpiando mi casa, he estado encerando,
Mi esposa está haciendo limpieza de los servicios, está limpiando los baños. Mi hija está cocinando. Nos estamos repartiendo las tareas. En vez de estar discutiendo, peleando, que estamos acá, que ya no vamos a quedar más tiempo, buscamos. Buscamos cómo en la mañana buscar tareas y en la tarde nos acomodamos un rato para ver un poco de alguna película, alguna lectura, ¿no? Vamos buscando tareas distintas. En vez de estar viendo las falencias, vamos viendo, o las debilidades, vamos viendo las fortalezas. Esta historia que la mayoría conoce, Sansón, trató de vencer a los filisteos en unas acciones aisladas, pero no tuvo éxito. Tiene una fuerza extraordinaria atribuida a un voto, pero su pasión contenida por las mujeres filisteas lo llevó a romper su voto. Fue su perdición. Jesús dirá, sin mí no pueden hacer nada. La fuerza de Sansón, el hombre fuerte, mató con la quijada de burro a muchos israelitas, pero tenía debilidad por las mujeres filisteas, se alejaba de Dios. Y lo que Dios le había dado, y nosotros, Dios nos da muchos, muchos dones. ¿Los utilizamos para el bien de Dios o para el bien de su obra o lo malgastamos? Acá vemos en el mapa, si lo van a ver, lo contemplan, nos dice, ¿no? Los israelitas en medio de los paganos. ¿Cómo estaba Israel y cómo estaban todos los pueblos paganos que hemos estado hablando? En verdad que Sansón murió, pero hoy también existen personas que mantienen la esperanza del pueblo, sobre todo de los pobres y los oprimidos. Personas que como Sansón ya entraron en leyenda. Algunas de ellas fueron o son comunistas, capitalistas, anarquistas o guerrilleros, que aparentemente nada tenían o tienen que ver con la iglesia y que contradicen frontalmente nuestro modo de pensar y de actuar. El simple pensar en esas personas ya nos incomoda y provoca rabia. Mientras tanto, esas personas representan una real esperanza para mucha gente, estemos o no de acuerdo. El hecho está ahí. Estas historias populares sobre Sansón son de un pueblo agradecido que no desconoce el error, pero que sabe reconocer lo positivo que existe, aún en los bandidos. Aún después de la venida de Cristo, la historia de Sansón no fue suprimida. Al contrario, es por Cristo que ella recibe todo su valor y sentido, pues reconoce oficialmente en Sansón una parte de la calle que conduce a la resurrección y a la libertad que Cristo trajo. Sansón, de hecho, fue un bandido. Si todo lo que está escrito es verdad, pero él encarnaba un ideal que era el ideal del pueblo, ideal sagrado de libertad. Él contribuyó para que esa libertad fuese reconquistada en el tiempo de David y plenamente afirmada en Cristo. Confesiones de un pueblo. Hemos pecado como nuestros padres, hemos faltado, nos hemos hecho impíos, nuestros padres en Egipto no comprendieron tus prodigios, no se acordaron de tu inmenso amor, se rebelaron contra el Altísimo. Luego se vincularon a Baal, peor, y comieron con sacrificios sus muertes.
No exterminaron a los pueblos que Yahvé había señalado, mas se mezclaron entre las naciones, aprendieron sus prácticas, sirvieron a sus ídolos que fueron un lazo para ellos, sacrificaban a sus hijos y a sus hijas a demonios. Así se manchaban con sus obras y se prostituían con sus prácticas. Entonces inflamó la cólera de Yahvé contra su pueblo y abominó de su heredad. Los entregó en poder de las naciones y lo dominaron los que lo odiaban. Sus enemigos lo tiranizaron. Bajo su mano quedaron humillados muchas veces. Los libró más ellos indóciles, se hundían en su culpa y los miró cuando estaban en angustia, escuchando su clamor. Se acordó en favor de ellos de su alianza, se enterneció según su inmenso amor, hizo que de ellos se apiadaran aquellos que cautivo los tenían. Sálvanos, Señor, Dios nuestro, para dar gracias a tu santo nombre y gloriarnos en su alabanza. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 106. Elogio a los servidores de Dios. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó, después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe la ramera Jarab no pereció con los incrédulos por haber escogido amistosamente a los exploradores. Y que a continuar, pues me faltaría tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jadec, David, Samuel y los profetas. Estos, por la fe, sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a leones, apagaron la violencia y el fuego, escaparon del hilo de la espada, curaron a sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazando ejércitos extranjeros. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes y hasta cadenas y prisiones, apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes cubiertos de pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos y maltratados, los hombres de los que no era digno el mundo. Hebreos 11, 30, 38. Y como siempre, tenemos acá unas preguntitas. Según el libro de Josué, la conquista de Canaán fue rápida, global, triunfal. Diga cómo el libro de Josué se imagina que debe ser el pueblo de Dios ideal, muy unido bajo su jefe y fiel cumplidor de la ley de Dios. ¿Dónde se renovó la alianza del Sinaí al terminarse la conquista, según el libro de Josué? En Siquén. ¿Qué tribus de Israel se establecieron en las montañas del norte? Dan, Aser, Neftalí, Zabulón y Sacar. En las montañas del centro, Manasés, Efraín, Benjamín. En las del sur, Judá y Simeón. Diga con unas palabras en qué consistía la potencia militar de los cananeos, los carros, los madianitas, los camellos, los filisteos, almas de hierro. Resuma en 4 palabras la historia de Israel en el periodo de los jueces. A ver,
pecado, derrota, conversión y salvación. Bien, hermanitos, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con el tema número 11. Muchas gracias.